le vemos en nuestro presente como si fuera un alienígena, gris, cabezón, sin pelo. Y es el concepto que nosotros tenemos del viaje en el tiempo, son los ovnis, que vemos también realmente aquí, que son el hombre del futuro, que viene en el tiempo. Y sobre todo es un libro de aventura y de mucho humor, con mucho toque de amistad, con un grupo de compañeros que tiene, que cada uno son muy peculiares en su género, y es muy recomendable para todos los públicos. Ganó el premio al libro de revelación del año por la Asociación Española de Lectores de Ciencia Ficción, y colabora conmigo Eduardo Gallego y Guillén Sánchez, que son dos consagrados escritores ya de este género, que por desgracia no han podido estar con nosotros hoy. Un poco más, ¿cómo? No vengo con nada preparado. Ahora David Skinner nos hablará un poco de su libro La amenaza. A lo mejor para iniciar un poco la conversación nos puedes explicar qué es lo que te motivó a escribir el libro. Pues sí, bueno, buenas tardes a todos y gracias por asistir. Pues sí, mis comienzos en el mundo de la literatura, aunque bien es cierto que siempre, o sea, que todo lo que nos gusta escribir, desde pequeños hemos empezado a hacer nuestras pequeñas cosillas, pero es cierto que siempre me han preguntado, siempre he comentado que empecé a escribir en 2011 cuando empecé precisamente con esta novela, pues fue la primera novela que escribí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo ocurrió el tema de ponerme a escribir La amenaza? Bueno, pues me había quedado como mucha gente en esa época en paro y bueno, desde pequeño, desde siempre me hubiera gustado escribir una historia larga, una novela, pero no sabía si iba a tener la constancia suficiente para poder hacerla. Y bueno, pues empecé con una premisa muy simple, con un par de personajes, con un par de objetos, que si pues un maletín, esa protagonista femenina, un protagonista ayudante masculino y poco más. Y me lancé directamente al vacío. Y bueno, pues al cabo de los meses logré acabar el borrador. Por aquel entonces yo pensé, ya he terminado una novela. Y luego me di cuenta que he terminado el borrador de una novela, que era lo fácil. Que luego dejar la novela, terminar es lo que lleva más tiempo. Bueno, pues la historia, que no lo he dicho, pues bueno, transcurre en el año 1948 y es un thriller que se basa en unos ciertos acontecimientos. Hay un virus que pues aparece en una ciudad, causa miles de muertos, y una científica, Jennifer Morstan, descubre a través de un mensaje que le había dejado su hermano, pues una cierta conexión entre ese ataque vírico y la farmacéutica en la que ella misma trabaja. A partir de ahí la historia se va desarrollando de una forma bastante peculiar porque los días empiezan a avanzar y en un momento determinado un capítulo que retrocede y pone un par de días antes del primer capítulo con los puntos de vista de otros personajes y la historia sigue avanzando hasta que las líneas confluyen. Y a lo largo de la novela ocurren pues en 3 ocasiones más que hay días simultáneos que desde puntos de vista de distintos personajes. Más cosas sí que decir, pues la novela esta, pues cuando la escribí yo pensaba que esto era escribir una novela y publicarlo, que eso era todo uno, que eso tiene escrito junto, ¿no? Digo, si has escrito una novela, esto es directamente en las mejores librerías ya y en la Corte Inglés. Luego me di cuenta que el tema de la publicación no era tan simple y de hecho La amenaza no fue la primera novela que publiqué. La primera novela fueron Los crímenes del ajedrez que publiqué y un año después la editorial Libro Mabla, que es la que me dio la oportunidad de tener una edición de La amenaza. Por ahí está Ricardo, el editor, salud. Que además 2 años después de la publicación de La amenaza tuve la suerte de poder volver a editar con ellos gracias a ganar el segundo premio de narrativa con otra novela con una energía problemática que es del género que más escribo, que tengo más géneros, sobre todo pendientes de seguir avanzando, de corregir y demás, pero la verdad es que me he centrado más en el policíaco y el género negro, más puro. Pero este thriller sí tiene ese elemento de investigación, ese elemento que puede tener el texto de mis novelas, pero
con un toque un poco más, pues con ese elemento trasfondo de ciencia ficción, de política ficción, incluso más bien, porque en la novela no hay aparatos extraños, no hay extraterrestres, no hay máquinas que te teletransportan, ni cosas, ni pistolas de rayos. Realmente la base, el fondo de los cambios que ha habido en el futuro, en este futuro de la humanidad, es un cambio sociopolítico, un cambio en el que la mayoría de naciones se han unido en dos grandes bloques, sobre todo con algunas regiones independientes. Perdón. De hecho, lo comentaba precisamente ayer con alguien, que el mundo que hay alrededor de la amenaza pues tiene su historia, que empieza y que acaba, pero el mundo que hay que crear para llegar a esa historia es un mundo que da lugar a más historias, es decir, ¿qué ocurrió 30 años antes de esto? ¿Y qué ocurrirá dentro de 50 años después? Y estos años que digo, no lo digo así al azar, sino que tengo novelas que de hecho que estoy escribiendo una 30 años antes, otra 50 años después, que no guardan una relación directa, pueden hacer una pequeña referencia, un cierto guiño, pero que aprovechando ese universo al final que se ha creado, entiendo que como al escribir una novela de fantasía, que tienes un mundo creado y se desarrolla en una pequeña parte, pero es un esfuerzo crear un mundo, y dices, este mundo merece la pena explorarlo más, tiene más cosas dentro, y yo quiero que la gente lo vaya conociendo. Entonces, el mundo en sí mismo de la amenaza es un mundo que espero que dé más de sí de la propia novela, que como digo, no es una novela que forme parte de una trilogía, es una novela independiente que empieza, que acaba claramente, pero con un mundo más grande que la propia novela. Bueno, vamos a pasar, después de estas interesantes explicaciones, a algunas preguntas que queráis hacer a los autores. Yo soy un poco lector de novelas de humor y esta tiene toques geniales de humor, evidentemente, aparte de la creación de tu propio mundo. Yo soy un poco más de Tom Sharp y Eduardo Mendoza. A mí remotamente tu novela me recuerda a Gur, pero sinceramente me parece que Gur no me gustó mucho, por no decir casi nada. ¿Cómo consigues esos puntos, esos desastres que va a cumplir una misión y le ocurre exactamente lo contrario? O la realiza de chiripa, muy difícil. Bueno, partimos que Gur también tampoco me gusta mucho, me parece un libro bastante lineal y aburrido, y en este libro originalmente quería que fuera una historia de aventuras, claro que es puramente aventura y ciencia ficción, pero a medida que lo iba escribiendo, acababa escribiendo lo que me gustaría a mí leer, lo que me gustaría ver si fuera una película o lo que me gustaría como lector. Y es esos toques de humor y esos desastres que conllevan a soluciones improvisadas o a desastres aún mayores. Da la impresión de que llevan al peor de todos, son todos iguales. ¿Perdona? Que llevan en la misión y llevan al peor cadete de todos, son todos iguales. Zuko es el peor cadete, pero a su forma es el mejor. O sea, porque es un personaje muy puro, muy inocente, en comparación a un ser humano normal, ya sea del presente o del futuro, acompañado de gente experta en sus campos, que componen ese equipo que es tan peculiar. Es un desastre y eso es lo que a mí me enamora de ese personaje, es un personaje muy, muy peculiar. Hola David, yo ya he leído varios libros tuyos, como sabes. ¿En tus libros te noto una dicotomía Sherlock Holmes o Moriarty o es una impresión mía? Hombre, evidentemente me gusta, como tengo esa preferencia por el género policíaco de investigación, pues siempre el tema de un protagonista y un fuerte y un antagonista tan fuerte como el protagonista, a mí me parece que es importante. En la amenaza sí que hay están, por así decirlo y simplificando, están los buenos y los malos, y los malos yo creo que tienen un peso. Hay uno muy malo, que también tiene su historia, que de hecho iba a desarrollarlo, pero digo, no, si es que es tan malo que es que no puedes tener afinidad con él, tiene que ser malo, tiene que caerte mal. Yo creo que a la gente le va cayendo, según avanza el libro, cada vez le cae peor ese personaje, sí. ¿Tenéis alguna pregunta más?
Sí, para Javi, lo primero felicitarte por el libro. La verdad es que no solo el reconocimiento, ese premio nacional, que es una gran noticia para un escritor, sino que has conseguido una historia muy fresca, muy juvenil. Es verdad que yo también pensé en Sin Noticias de Eduardo Mendoza, pero sí que reconozco que tu libro me pareció mucho más divertido, porque es un personaje en el cual es fácil, ese cadete es muy fácil identificarnos con él, sentir como él. Realmente lo que a él le sucede es lo mismo que nos sucedería a nosotros en una situación muy semejante. No es un héroe, es un verdadero antihéroe al que todo le sale mal, pero su afán de lucha, de volver otra vez a la carga, de que quiere que eso salga adelante, su ingenuidad, no sé, da una frescura y un realismo que yo me sentí muy identificado. Pero yo sé que cuando lees algo que es muy sencillo, detrás hay un trabajo duro, es un trabajo tenaz. Es decir, yo creo que es muy difícil de construir un personaje así. No sé cómo lo construiste, cuánto tiempo te llevó a elaborar este personaje, si lo tenías todo calculado antes de iniciar el libro, o si fue un poco por intuición ir construyendo la novela paso a paso. Vale, fue todo paso a paso. O sea, el libro dio 36 giros de trama, hubo continuaciones a mitad de la historia, se cambió el principio otras 7 veces y originalmente la idea era que fuera un largometraje de cine. Se presentó como guión de cine a la productora, no hubo ninguna productora que quisiera cogerlo, principalmente por el presupuesto que tendría y que en España no hay para hacer un largometraje de ese tipo, y me recomendaron hacer esto, hacerlo a nivel literario para darlo a conocer, a ver si en el futuro se podía hacer esta idea. Y es como cuando llegué a conocer el bar de Miguel, que hice el primer manuscrito, siendo la primera novela como novato, del todo lo que fue buscar algún referente en este género para que me diera un asesoramiento. Y en cuanto le mandé el libro, pues encantados colaboraron conmigo, hicieron los retoques que hacían falta y acabaron una historia que era por eso, era un poco sobre la marcha y según iba acabando una parte volvía a leerlo, volví a cambiarlo, volví a reescribirlo y así durante casi 2 años que estuve hasta que adelante con el entera. Muchas gracias. Bueno, yo tengo, de ciencia ficción, tengo otro en proceso, que yo voy a pasar a la mitad, y estoy intentando tocar el género de terror. Solo que, como siempre me acabo guiando al humor fácil, todavía el terror es algo que no llego a alcanzar como para escribirlo de la forma que me gustaría transmitir como escritor. Pues yo, mi próximo... Tengo varios proyectos ahí a medias, soy así, ¿qué lo vamos a hacer? Pero así de ciencia ficción sí que el próximo proyecto claramente está muy claro el tema. Es una novela que estoy escribiendo con otro autor, o sea, es una escritura a 4 manos con un autor que se llama J. Oyoki, que os recomiendo, por cierto. Y bueno, es una novela que se desarrolla en este mundo de la amenaza, se desarrolla 50 o 60 años después y va de viajes en el tiempo, que es un género en sí mismo, pero a mí me parece que lo de los viajes en el tiempo es un género en sí mismo ya, que me encanta, me ha gustado mucho siempre y yo, es un thriller también, pero ahí sí hay una importante carga de ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción es el componente principal. Luego aquí es un poco el fondo y esa política ficción más bien. En esa novela sí sería la ciencia ficción. Yo tengo una pregunta para haceros a los dos. Como escritor también, en el caso de Fantástica, has hablado tú de la creación de un mundo, ¿no? Del trabajo que hay detrás, de la creación de un mundo, de componer toda una sociedad, una política, unos estatus. Cuando acabáis ese trabajo, ¿os liberáis tranquilamente, sin ningún cargo de conciencia de ese mundo, o os vienen ganas de no abandonar ese trabajo tan exhaustivo y de seguir escribiendo otras novelas que también estén ambientadas en ese mundo? Por mi parte, bueno, ya como he dicho, o sea, sí, definitivamente. O sea, es un mundo que de tanto crearlo, te metes tanto en él que tienes que aprovecharlo, necesitas aprovecharlo, no puedes decir, bueno, ya está quedado para esta novela, pues ya ahí se queda. Vamos, hay gente que puede hacerlo y yo no puedo. O sea, ya es parte también, aunque no sea una novela, es también un hijo más, ese mundo. Yo comparto igual con David, no es un mundo tan complejo como tantas estudios de novelas. El mío es un futuro, pero no es un futuro apocalíptico como se puede ver en la ficción, no es un futuro desastre, no es un futuro mucho más cotidiano, mucho más del día a día, que es algo que agrada porque tampoco existe como algo paralelo normalmente. El futuro es algo
tras una guerra, es un desastre natural, es un futuro mucho más de día a día, no mucho más cotidiano. Porque que agrada y tiempo de estar en tiempo para siempre por ahí. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues agradeceros a vosotros la asistencia a esta presentación, sobre todo a ellos, agradecerles su oportunidad de presentarnos sus novelas y invitaros a todos a que adquiráis estos magníficos ejemplares que estarán ellos allí firmando para todos vosotros, os los dedicarán personalmente. Un fuerte aplauso para ellos.